Buenos días, doctores. Soy la doctora Elena Portillo y el día de hoy vamos a hablar de casos clínicos en imágenes para el ENARM. Esta clase va a ser un poquito diferente a las demás, pero pues es muy buena, más que nada para aquellos que tienen un aprendizaje visual, es muy importante. Pero pues para todos, porque en el ENARM hay casos clínicos donde te ponen todo el caso clínico y nada más con que veas la imagen está relacionada a eso. Entonces, algo importante a decir y a recalcar es que muchas veces en el ENARM no ponen imágenes muy claras, se ven borrosas o solamente es para orientar. Entonces tenemos que identificar estos hallazgos, tanto radiológicos como en el electro y dermatología. También en oftalmo hay algunas imágenes. Entonces, para hacerlos diferenciales y poder contestar pues lo mejor, pero que nos oriente o nos ayude. Entonces, esta pues puede ser un arma de dos filos, pero pues que mejor que tengamos a favor las imágenes y por ahí darnos una pista, una ayuda. Entonces, empezamos con el primero. Es paciente masculino de 6 años de edad que es traído por su madre a su consultorio por cuadro súbito de fiebre elevada, dificultad respiratoria, con voz en patata caliente. Usted observa que el niño adopta una posición sentada y con el cuello en hiperextensión, la boca abierta y la lengua saliente. Entonces podemos ver aquí al niño y la pregunta nos dicen cómo se conoce a esta posición. Entonces, si estamos viendo, no nos están preguntando el diagnóstico ni alguna otra cosa, pero hay que identificarlo desde nuestra cabeza, qué es lo clave o cuál es la clave aquí. Entonces, aquí nos dice que la posición está el niño sentado, hiperextensión y boca abierta, lengua saliente. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que hay una obstrucción que hace que el niño tenga que abrir pues la boca para que entre el aire. Y si vemos, aquí está el tronco, vamos a hacer un pequeño dibujo. Entonces sería 1 y los brazos 2, el tórax, ambos brazos. Entonces, si está en 3, ¿cómo le llamaríamos? En trípode, ¿ok? Esta no existe, Dobby tampoco, y Denver es una escala de pediátrica del desarrollo. Entonces es la de trípode. A la exploración física cuenta con un taquipnea, taquicardia, fiebre con adecuada oxigenación. Le realiza una radiografía lateral cervical en la que encuentra el siguiente hallazgo radiológico. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces, antes de contestar, tenemos que ir viendo la orientación. Entonces vimos que es un niño escolar o preescolar y ahorita está estable. Bueno, tiene su taquipnea, taquicardia, fiebre, pero está oxigenando todavía bien. ¿Ok? Entonces por eso se le manda a hacer su radiografía. Aquí nos está señalizando qué es lo que queremos, qué es lo que nos quieren enseñar. ¿Ok? Entonces vamos a ir descartando. En el caso de que no sepamos bien o estemos como muy perdidos o nerviosos, vamos a ir descartando. Entonces, un absceso retrofaringeo, pues no nos está diciendo antecedentes de que tuviera una infección bacteriana o anterior. ¿Ok? Entonces empezó súbito. Entonces esto pues no es. Vamos a ponerle con rojo. Esto no es. Amigdalitis bacteriana no nos está diciendo tampoco, no nos está refiriendo dolor, todos los datos, fiebre, los exudados. Ok, la obstrucción, que de aquí es lo súbito, la epiglotitis y la obstrucción de cuerpo extraño. Aquí, en el caso de que fuera radiolúcido o radio opaco, se vería, sin embargo aquí no se ve nada. Pero también nos está diciendo la posición de trípode, es un ejemplo, la voz en patata, también es otro hallazgo importante. Y lo más importante aquí que quieren que veamos el signo es este. ¿Ok? ¿Esto qué es? Es la epiglotis. Está inflamada y por eso hay una obstrucción. Si se dan cuenta que ya está obstruyendo y nada más hay un paso muy, muy, muy pequeño.
Entonces es la epiglotitis, perdón. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿cómo se le llama el hallazgo radiológico? Tenemos el signo de lápiz, de la torre, copa de vino y de pulgar. En este caso, si nos regresáramos, vemos que está en forma de un pulgar. Eso es muy característico. Los radiólogos ponen nombres a veces un poco comunes para que se pueda ver. El de lápiz, el de la torre y copa de vino, pues son de algunas, de la laringotraqueitis o el croup, ¿ok? Entonces, estos hay que diferenciarlo. La siguiente pregunta. De acuerdo a su sospecha diagnóstica, ¿cuál es el principal agente etiológico? Entonces, aquí tenemos para influenza, rinovirus, Corynebacterium difteria e influenza, Haemophilus influenza de tipo B. Entonces, si ya sabemos que es epiglotitis, ¿cuál va a ser su agente etiológico? Esto pues ya sería algo de memoria. Y es Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, otros datos importantes. Aquí no nos mencionaron, o faltó nuestro interrogatorio en este caso, pues preguntar si estaba vacunado o no, o si había estado en contacto con alguna persona enferma. Pero sin embargo no nos dieron esos datos característicos, pero nos están mostrando con las imágenes que se trata pues de esa patología. Entonces sí, es Haemophilus influenzae tipo B. Vamos con el siguiente caso clínico. Este dice así: paciente masculino de 22 años de edad que acude a su consultorio por aparición de las siguientes lesiones en espalda. Y pues aquí en este caso nos está diciendo espalda y la imagen pues es del tórax y abdomen, ¿ok? Entonces esto igual puede pasar pues en el ENARM. Padece acné moderado. Refiere a hacer ejercicio en el gimnasio todos los días desde hace una semana y utilizar ropa de poliéster. Niega alergias, picadura de insectos o el consumo de alimento o fármaco nuevo. Entonces aquí más que nada es ver la imagen que nos están poniendo, porque si se dan cuenta no nos están diciendo tantas cosas características. Sin embargo, de lo que podemos encontrar es que es un paciente joven, un hombre que padece acné, que va al gimnasio. O sea, aquí hay que estar pensando que algo de las glándulas, ¿no? Algo glandular, pero también algo no es tan agudo como para que sea una alergia. No ha comido nada nuevo, no le han picado nada. Y ya viendo y observando más las imágenes, podemos ver algo muy característico. Vemos aquí, no se ven muy bien, pero aquí lo que quieren que veamos es esta cosa que es el medallón heráldico, ¿no? Vemos que esta es una lesión más grande que las demás y las demás ya están un poquito diseminadas por acá. Okay. Entonces, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Ya sabemos que está el medallón heráldico, que es un paciente que hace ejercicio, que está sudando, joven, sin algún otro antecedente. Entonces, esto nos debe de hacer pensar en la pityriasis rosada o de Gilbert, ¿ok? Y aquí, si tuviéramos alguna otra sospecha, tenemos que ir descartando. Sin embargo, solamente con la imagen ya tenemos nuestra primera pues respuesta. Candida albicans no se hace una lesión tan grande. Recordemos que aquí hay las lesiones satélites y generalmente es en los pliegues, ¿ok? Que serían axilas, inframamaria. En tiña corpis hay que recordar que las tiñas siempre tienen su centro que ya está sanando y lo exterior, el borde está activo, ¿ok? Entonces no vemos esa lesión y son varias. El lupus localizado generalmente es en zonas fotoexpuestas, entonces podemos también descartarlo y lo más correcto, que nos orienta más, son pityriasis rosada o de Gilbert. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Aquí tenemos varias opciones: biopsia de piel, clínico, cultivo de la lesión o todas las anteriores. A veces nos podemos confundir cuando digan todas las anteriores, sin embargo vemos que tan solo viéndolo podemos hacer el diagnóstico, ¿ok? Y también es una patología que si no se confirma,
pues vaya a pasar algo mal con el paciente, como en los melanomas, por ejemplo. Entonces, pues biopsia sería muy invasivo, pues no, cultivo de la lesión puede ser, pero no nos daría como algo extra. O sea, solamente haríamos gastar al paciente y de hecho no está indicado. Entonces sería el clínico, ¿ok? Nada más observándolo. Tenemos otro caso clínico. Este es una paciente femenina de 30 años de edad en su puerperio temprano. Antes de su egreso hospitalario, empieza a notar lesiones pruriginosas en el seno derecho. A la exploración física se encuentra la siguiente imagen. Entonces vemos que tiene varias vesículas, pápulas y sus varias plaquitas alrededor de la mama. Y pues ya lo identificamos, ¿no? Las lesiones. Primero hay que ir viendo, clasificando las lesiones, si son pápulas, si solamente son costras, si es eritema, ¿ok? ¿Y cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces vimos que son placas que tienen vesículas. No se ven exactamente, sin embargo, ¿qué es lo que, por la zona podemos pensar en una lesión herpética? ¿Ok? Así es característica. La mastitis puerperal generalmente no da ese tipo de lesiones, es más generalizada. Hay el eritema y edema. La micosis mamaria, hay que recordar que siempre en todas las micosis va a estar el borde activo y eso no lo encontramos aquí. Entonces esta también se descarta, mastitis puerperal tampoco. Esto puede ser un factor de confusión, porque como es puérpera podemos pensar esta, pero es diferente. Ok, y además dice que arde, no le duele todo el seno. La enfermedad de Payet, esta es una enfermedad benigna que después se puede hacer maligna y de hecho se tiene que quitar el pezón, más que nada es en el pezón porque hay infiltración. Entonces, pues más que nada son lesiones herpéticas. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es una recomendación acerca de la lactancia materna en esta paciente? A, suspender lactancia, B, continuar lactancia, C, antibiótico tópico y suspender la lactancia, D, antibiótico tópico y continuar la lactancia. Entonces hay que pensar. Ya vimos que son lesiones herpéticas. Todavía al parecer no le ha dado de comer al bebé porque pues está en su puerperio, ¿no? Aunque hay que recordar que tienen que tomar leche menor a las 24 horas. De hecho, en las primeras 2 horas tenemos que darle lactancia al pequeño. Esto está recomendado por las guías de práctica clínica. En este caso todavía no le había dado. No sabemos por qué, no sabemos acerca del bebé. Pero lo único que sí sabemos es que de las contraindicaciones para la lactancia son lesiones herpéticas activas y en este caso la paciente acaba de darse cuenta, entonces en este caso se debería suspender la lactancia materna, ¿ok? Porque si no se puede contagiar pues el pequeño. Entonces esta sería la respuesta correcta. Vamos a marcarla. Y aquí también. Aquí tenemos el siguiente caso clínico que dice paciente lactante masculino de 2 meses de edad, quien es traído por su padre por vómitos continuos desde el nacimiento y han ido progresando con el tiempo. La madre se encuentra muy preocupada ya que es su primer hijo. A la exploración física se encuentra paciente irritable, sin deshidratación. Al revisar el abdomen, usted observa el siguiente hallazgo. Entonces vamos con los datos clave. Pues es el primer hijo, tiene 2 meses, es masculino, lactante. Y lo importante porque es el vómito continuo desde el nacimiento. Y a la exploración física, que encontramos que está irritable, no tiene deshidratación, o sea, está estable por así decirlo. Y nada más a la exploración vemos que es el hallazgo característico. Entonces vemos que está del lado izquierdo. Y pues nada más.
Entonces, desde ahí hay que pensar los diagnósticos. Vamos a ver qué nos van a preguntar. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Ok. Uno es el megacolon tóxico, enfermedad de Hirschsprung, estenosis hipertrófica del píloro o invaginación intestinal. Vamos a hacer aquí, no tenemos tantos datos, pero pues vamos a ir descartando. Ok, megacolon tóxico pues no tiene relación, vamos a ir poniéndolo en rojo, los que no. Enfermedad de Hirschsprung generalmente es la agangliosis colónica, entonces aquí es porque no hay inervación parasimpática, entonces hace que no haya peristalsis y pues va a estar, por así decirlo, parado el intestino del pequeño y aquí se necesita biopsia. En este caso, así no es la clínica, porque aquí no se evacúan los niños, ¿no? Pero aquí no refiere de los vómitos, entonces en este caso no sería esto, no hay obstrucción intestinal, más bien son vómitos. Y aquí tenemos otras dos, la estenosis hipertrófica y la invaginación intestinal. Podríamos confundirnos tal vez la invaginación intestinal por el signo, que se ve abultado, pero en la invaginación intestinal los niños van a estar sufriendo, van a tener mucho dolor y hay que recordar lo característico de aquí es las heces en grosella, en mermelada de grosella, ¿ok? Y esto no está pasando, de hecho no nos dicen nada de sus evacuaciones, más que nada es el vómito que ha sido continuo. Y aquí algo característico de la estenosis es que hay que acordarnos que es en proyectil, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque la musculatura, el músculo del píloro se va, como aquí lo dice, se va hipertrofiando, entonces cada vez va empeorando y por eso sale tan expulsivo el vómito. Otras cosas características que nos mencionan en el caso clínico, que es el primer hijo, es el primogénito, que es varón, el vómito que va continuado y pues que no ha podido comer y está irritable, ¿no? Entonces, más que nada, esto nos orienta estos datos a una estenosis hipertrófica del píloro. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Aquí tenemos opciones: la A, ultrasonido abdominal; B, hidroenema; C, laparotomía; o D, biopsia. Pues aquí está fácil, hay que quitar lo que no tiene nada que ver. El hidroenema no es diagnóstico, es para tratamiento. La laparotomía pues tampoco. Entonces nos quedan la biopsia y el ultrasonido abdominal. La biopsia en este caso no nos funcionaría porque no nos sirve. Si fuera la enfermedad de Hirschsprung, pues sí, pero en este caso el ultrasonido, lo que queremos ver es esta hipertrofia del píloro. Entonces, ultrasonido abdominal. Tenemos más preguntas del caso clínico. Dice, ¿cómo se le conoce al signo que se muestra en la imagen? Ok, entonces vemos que es un ultrasonido abdominal. Aquí está vía biliar, el hígado, el estómago. Aquí vemos que está pues el píloro. Aquí de hecho nos ponen la luz, que si se dan cuenta está muy chiquita. Aquí la luz, la mucosa, la muscular, que está muy grande, dense cuenta, y la serosa, que ya es lo último. Entonces, pues les digo que los médicos radiólogos ponen los nombres y pues siempre ven algo, lo comparan con algo sencillo, ¿no? Entonces vemos signo de dona, no se parece a una dona, no. De pico de pájaro, tampoco. Eso hay que recordar que es en acalasia. Signo de sándwich, podríamos pensar que es un sándwich porque está a la mitad, pero no, no existe. Y el signo de doble riel, entonces este es este signo. Vemos que aquí la luz está tan estrecha que se ve muy poquito y la mucosa es la que nos va a dar el doble riel, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Aquí tenemos varias opciones. Déjenme les anoto aquí la respuesta. Signo de doble riel. El tratamiento. Tenemos
piloromiatomía de Ramsted, hidroenema, IBP más vigilancia y ninguna de las anteriores. Pues en este caso ya sabemos que es una estenosis hipertrófica, entonces lo que tenemos que hacer es cortar el píloro, ¿ok? El hidroenema nos ayudaría para este tratamiento para la invaginación intestinal. IBP y vigilancia más que nada sería para pues el reflujo, enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero algo pues leve, ¿ok? Entonces no, es ninguna de estas es de las que son después. La última pregunta, ¿cuál medicamento es probable que la madre haya consumido durante su embarazo y esté asociado a desarrollar esta patología? Esto más que nada ya son como las preguntas rebuscadas y pues esto sí sería como algo de memoria. Nitrofurantoína, pues generalmente se dan las IBUs y pues no. Esta no es, eritromicina tampoco, paracetamol pues siempre se da casi para el dolor. Entonces si no hubiera muchos niños con este tipo de patología y no. El trimetoprim tampoco, y aquí la clave son los macrólidos, la eritromicina, ¿ok? Creo que ya me había saltado, pero sí es la eritromicina, son los macrólidos los que están asociados. Entonces no hay que darle eritromicina a las señoras embarazadas, a las mujeres embarazadas. Tenemos este otro caso clínico que dice, paciente masculino de 55 años de edad con antecedentes patológicos VIH-Sida, ya tiene SIDA, con tratamiento antirretroviral descontinuado, ¿ok? Entonces podemos pensar que es un paciente inmunocomprometido y pues que esto le va a hacer que sea susceptible a más infecciones oportunistas. Acude con usted por disminución de la visión progresiva. Ok, entonces aquí nos mencionan, usted decide realizar un fondo de ojo donde encuentra la siguiente imagen. Entonces esto igual es mucho de aprenderse las imágenes, más en oftalmo y los datos característicos. Ok, ¿cuál es su diagnóstico de sospecha? Tenemos que aquí nos dan retinitis y una hemorragia. Entonces vamos a ir descartando si no conocemos. Si nos damos cuenta, nos están dando puros oportunistas, entonces esto nos va a confundir. Girovechi, toxo y citomegalovirus. Y la hemorragia de arteria central de la retina. Entonces no nos están dando más datos como para pensar que tenía una hemorragia, hipertensión, alguna enfermedad vascular. Entonces esto pues se queda descartado, la primera. Descartada. Las retinitis, ya vamos a saber que es una retinitis por la disminución de la visión progresiva, pero ahora hay que identificar. No hay retinitis por pneumocystis jirovecii, entonces lo quitamos. Y aquí nos quedamos entre citomegalovirus y toxoplasmosis. Y aquí lo importante es identificar quién nos da esta imagen. El toxo, hay que recordar que nos da necrosis, es un poquito más severo. Que no hay necrosis, lo que estamos viendo son hemorragias, pero entonces esto queda descartado y nos quedamos con citomegalovirus. ¿Cómo se llama el hallazgo encontrado en el fondo de ojo? Tenemos también, aquí son otras datos medios extraños, más rojo, punto de cereza, pues este no, porque no vimos ni un punto rojo. Que esto generaliza en la hemorragia central de la retina. Ojo de búho no se parecían a un ojo de búho, entonces lo quitamos. Y aquí pues, se pueden parecer a estos dos, pizza con queso y tomate o más rojo. No estaba completamente rojo, como si fuera una hemorragia, entonces lo quitamos. Eso sería algo para descartar fácilmente, porque hay algunas cosas que no vamos a saber. En este caso, pizza con queso y tomate es este signo. Tal vez es un poco extraño, pero es lo más parecido. Les digo que siempre que sea visual hay que guiarnos por eso, en lo que se parezca. Entonces es este signo, en citomegalovirus. ¿Cuál es su tratamiento de elección? Entonces el de citomegalovirus vamos a recordar que siempre es ganciclovir. Esto es para herpes,
Este es un antiparasitario. Y la piracinamida, este es tuberculoso. Entonces este es el que nos queda. Y porque este es el último caso clínico. Dice: paciente femenina de 65 años de edad, hipertensa, diabética, control irregular, sobrepeso, insuficiencia venosa periférica. Acude con usted ya que en las últimas semanas ha cursado con mareo, fatiga, palpitaciones, edema de extremidades. Entonces todo esto que parece, o sea que está descontrolada, hipertensión diabética, pues nos va a dar siempre hay que recordar que todas estas enfermedades crónico-degenerativas lo que nos dan es un riesgo cardiovascular para una insuficiencia cardíaca. Entonces, pues, ya está teniendo algunas palpitaciones, edema, ¿ok? El mareo y la fatiga también nos pueden darte. Hay que ir formulando hacia qué va. Dice: a la exploración física, signos vitales con bradicardia, ruidos cardíacos disminuidos, tono y frecuencia, y usted le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces aquí nos muestran uno. Y de hecho está sencillo porque ya nos están señalizando todo, o sea, no los están facilitando. En el ENAM generalmente te ponen un electro todo borroso y no te señalan qué es lo que tienes que ver. Entonces, bueno, aquí está sencillo porque nos están señalando que el intervalo PR está igual, son 3 cuadros, 3 cuadros, 3 cuadros en todos estos intervalos que está en B4. Y vemos que la onda P, aquí hay una onda P y aquí ya no hay conducción. Onda P y no hay conducción. Entonces, si tenemos que tiene una bradicardia, hay que pensar que es un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, ¿cuál de los bloqueos ya no conduce el impulso? Hay que acordarnos, aquí hay que hacer memoria, que en el bloqueo AB de primer grado solamente va a estar incrementado el intervalo PR. En el de segundo grado tenemos el MOVITS 1 y el MOVITS 2. El MOVITS 1, algo característico, es el que es el fenómeno de Weckenbach, que se va alargando el intervalo PR hasta que ya no conduce. Y esto no pasa aquí, vemos que está constante. Y en el MOVITS 2 vemos que pues el PR va a estar igual hasta que es paroxístico, de repente ya no conduce el impulso del auricular, o sea, solamente simula la aurícula y ya no conduce al ventrículo. Y nada más para recordar el de tercer grado, que es un bloqueo pues completo, porque ya no va a haber conducción de la aurícula al ventrículo, entonces las aurículas van a ir a su propio ritmo y los ventrículos también, pero o sea, entre ellos no va a haber una secuencia. O sea, los ventrículos van a estar conduciendo, la aurícula también, pero no van a proseguir a una onda P, a un complejo QRS, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces aquí, después de todo esto, ya vimos que es un bloqueo de segundo grado, nada más por la imagen. De acuerdo al electro, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Entonces aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Entonces esto igual hay que saberlo reconocer, porque un ejemplo aquí nos están poniendo un bloqueo de tercer grado, MOVITS 1, esto no existe. El de primer grado, MOVITS 2, tampoco existe. Y bradicardia sinusal no era bradicardia sinusal, porque ya no conducía. Entonces aquí, si no hubiéramos sabido lo demás, por descarte, queda este. Y en la última, ¿cuál es su tratamiento de elección? Hay que recordar que el MOVITS 2 ya tiene signos y síntomas, entonces sería un marcapasos. Nada, para terminar, doctores, les puse esta frase: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Hay que ser fieles a nosotros, hay que apurarnos, hay que concentrarnos en lo que queremos, fijarnos una meta e ir por ella. Aquí ahorita está sonando mi perrito que tengo aquí al lado. Y nada más para decirles, doctores, que pues hay que seguir
y muchas gracias por todo. Hasta luego.